Amada iglesia, Dios les bendiga. Feliz mañana. Qué lindo ese tiempo de adoración, qué lindo ese tiempo que el Señor nos regala para disfrutar con Él de su presencia, disfrutar con Él de su amor que es inagotable y es precioso. Amén. Voy a invitarle para que se disponga, por favor, tome su Biblia, tome su lápiz, su esfero, tome por favor su familia, reúnalos ahí con usted. Es tiempo de estar en familia, es tiempo de compartir en familia, es tiempo de compartir todos juntos, unánimes. Amén, todos disfrutando este tiempo de bendición para la casa del Señor. Quiero contarle algo. Mientras usted va alisando su Biblia y su cuaderno, el día de ayer estuvimos haciendo todo la recogida, pues llevando, desbaratando casi todos los implementos que tenemos dentro de la iglesia. Creo que alcanzamos a adelantar un 90% de todo. Ya también trasteamos el 90% de lo que desbaratamos ayer. Ya todos nos lo llevamos al lugar donde va a quedar almacenado. Tenía ahorita mientras caminaba acá algo así en el corazón, como que me palpitaba, me daba un poco de nostalgia, pero le damos la gloria al Señor porque sé que Dios tiene un propósito, sé que Dios tiene promesas. Y ese es el título de este mensaje, pensando en exactamente eso que vivimos, pensando en eso que estamos pasando como iglesia, donde tenemos que cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Quiero decirle que las promesas en Dios, quiero hacerle un recorderis de un versículo que está en Primera de Corintios, en el capítulo, en Segunda de Corintios en el capítulo 1, en el verso 20, dice: porque todas las promesas en Dios son en el sí y en el amén. Segunda Corintios capítulo 1, verso 20 dice que las promesas en Dios son en el sí y son en el amén. Por eso quizá usted ve un poco desprovisto, un poco aquí la tarima, porque ya hicimos la llevada de muchas de las cosas, de los implementos que teníamos acá en la iglesia, todos los salones de los niños, todo lo que es escuela dominical, todo ya quedó, la cafetería, la danza, todo, las sillas, ya todos nos lo llevamos. Aquí solamente queda la tarima que usted ve acá, lo que se usa en el sonido y una parte de la oficina pastoral que ya pronto nos las estaremos llevando de acá. Tenemos 2 domingos, que es hoy, el domingo que estamos compartiendo hoy, y nuestro último servicio aquí en el templo será de hoy en 8 días. Amén. De hoy en 8 días será nuestro último servicio en el templo. Amén. Entonces, para entrar un poco en materia, para poder compartirle, quiero hablarle una historia. Una historia que es curiosa, una historia que es muy bonita, muy sencilla. Y de ahí yo quiero arrancar a compartir lo que le quiero compartir hoy. Resulta que había un rey, como describen muchos reyes en la Biblia, que tenía a Israel como enemigo. Tenía a Israel como enemigo. Y quería de cualquier manera derrumbar a Israel, a su rey. Quería de cualquier manera echar al piso lo que Israel había construido, lo que Judá había construido. Y lo que él buscaba era poder acercarse de alguna manera y derrumbar el propósito y la promesa que Israel tenía. Amén. En ese propósito, en ese querer derrumbar, tumbar lo que Israel tenía, este rey buscó la ayuda de un profeta. Ese rey se llamaba Balac, y Balac buscó la ayuda de un profeta. Ese profeta se llamaba Balaam, aquel profeta famoso porque resultó hablando con una burra. La burra resultó hablándole al profeta Balaam. Pero eso no es el contexto de la historia que le quiero decir. Este rey mandó llamar a Balaam y le envió un mensaje con sus discípulos, con sus siervos, con las personas que le servían, y le mandó decir a Balaam diciendo: quiero que vengas a mi casa porque quiero proponerte algo. Necesito derrumbar a Israel. Y el profeta Balaam sabiamente le dijo a los mensajeros de Balac, le dijo: ok, quiero que por favor esperen, quiero que estén atentos mientras yo oro al Señor y mientras yo espero que el Señor me responda. En ese esperar que el Señor le respondiera, el Señor le respondió a Balaam, le dijo: no quiero que vayas, no quiero que te muevas de este lugar, no quiero que hagas nada diferente a lo que yo te diga que hagas. Volvió nuevamente, dice
la historia, cuenta la historia, en el libro de Números, en el capítulo 23, volvió nuevamente Balac a enviar a unos de más alto rango, dice la historia, a unos que eran quizá un poco más príncipes de Balac. Y volvieron a decirle: mira, el rey te manda a decir que quiere colocar toda su riqueza a tu disposición. Quiere colocar oro, plata, tiene una casa llena de riquezas y de cosas para que tú las disfrutes y para que tú, por favor, vengas y hagas caso de lo que el rey necesita que tú hagas por él. Y volvió Balaam y les dijo a los enviados, a los mensajeros, les dijo: mire, voy a orar, quiero orar y quiero que usted, por favor, me espere, ustedes me esperen hasta que yo ore al Señor y hasta que el Señor me vuelva a responder. Y el Señor volvió a responder a Balaam y le dijo: ok, ve, pero solamente habla lo que yo quiero que hables. Solamente de tu boca saldrá lo que yo quiero que tú digas. No digas nada tuyo, ni en tu emoción, ni digas nada en tu carne, sino que hablas solamente lo que yo te diga que hables. Ok, salió el profeta, pasó el tema de la burra, la burra le habló, el ángel se apareció y le dijo a Balaam, le dijo: ten cuidado de decir lo que yo no te enviaba a decir. Y Balaam le aclaró al rey y le aclaró diciéndole: mira, tengo que decirte algo. Verso 12 del capítulo 23, no lo lee, no lo busque, solamente se lo quiero recordar. Dice: él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Es decir, Balaam le estaba diciendo al rey, le está diciendo: mira, yo voy, ok, yo iré, pero solamente diré lo que Jehová me diga que dijere. Cuando Balaam se reúne con Balac, Balac le hace su propuesta indecente. Balac le hace una propuesta que es una propuesta a todas luces arbitraria, y le dice: quiero que tú como profeta me ayudes a maldecir a Israel. Ayúdame a maldecir a este pueblo. Necesito derrotarlos, pero necesito que tú me ayudes a enviar una maldición sobre ellos. Tremendo. Tremendo. El enemigo usando sus alfiles, queriendo que el enemigo traiga maldición sobre nuestras vidas. El enemigo usando sus alfiles, esperando que quizás Satanás, quizá él y su ejército del infierno quiera venir a atacarnos y a derrumbar propósitos, a derrumbar esperanzas, a derrumbar promesas. ¿Sabe? Quiero que usted escuche algo. Cuando dice la palabra, Números capítulo 23, verso 17. Quiero que lea esto conmigo. Por favor, coloquemos 23, 17. Wilson, porfa. 2 versículos antes. Lo tenemos. Dice la palabra: y vino a él, y he aquí que estaba junto al holocausto, y con él los príncipes de Moab, y dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Verso 18. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo, y no hará. Habló y no ejecutará. He aquí, verso 20, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aleluya. Mire, sabe una cosa, quiero que usted hoy entienda algo, y vengo como mensajero de Dios a decirle: lo que Dios ha prometido sigue firme, sigue vigente. No depende de una situación, no depende de una economía, no depende de una pandemia, no depende del barrio, no depende del sector de su economía, no depende de lo que la economía hoy viva, no depende de un subsidio del gobierno, no depende de que el gobierno diga que va a pagar nóminas, no depende de que la alcaldía diga que va a pagar un servicio. No, la promesa en Dios es en el sí y es en el amén. Está vigente, seguirá vigente y permanecerá vigente hasta el día que usted y yo con nuestros ojos veamos esa promesa hecha realidad. Aleluya.
No importa lo que el enemigo atraviese en el camino. No importa el que el enemigo mande. No importa el ejército que el enemigo levante en contra de una promesa. No hay nada que pueda prevalecer. Aleluya. Cuando Dios habló a tu vida, cuando Dios habló a la iglesia, esa promesa es tuya. Y el enemigo, por más que quiera derrumbarla, por más que quiera echarla al piso, no tiene el argumento, no tiene las herramientas, no tiene cómo derrumbarla, porque las promesas en Dios, se lo repito una y otra vez, son en el sí y son en el amén. Quiero leerle, muchachos, colocamos ahí por favor, números 23, 19 y 20 en la versión NTV, por favor. Quiero leerle otra versión para que usted pueda armonizar conmigo, un poco más actualizado, quizá en el lenguaje. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, Sembrando Vida. Escucha, iglesia, lo que Dios dice. Yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Lo que quiera hacer el enemigo, lo que quiera hacer X, Y o Z, no podrá revertir la promesa que ya Dios envió sobre tu vida, que ya Dios envió sobre tu casa, que ya Dios envió sobre esta iglesia. Aleluya. ¿Sabe qué? A veces es difícil quizá entenderlo. A veces es difícil comprender el mover de Dios. A veces es difícil entender que cuando de la boca de Dios sale una promesa, no hay poder humano que pueda revertirla. No hay poder humano que pueda echarla para atrás. Si tus hijos tienen promesa, esa promesa está vigente. Si tu matrimonio tiene promesa, esa promesa está vigente. Si tu empresa tiene promesa, si tu trabajo tiene promesa, si tu profesión tiene una promesa, esa promesa hoy está vigente. Aleluya. Nada la moverá. Nada. Podrás hoy ver la situación más crítica y caótica. Nada la moverá. ¿Sabe qué? Hoy es día de recordar muchas promesas que Dios nos ha hecho. Ayer hablaba con alguien y esa persona me decía: pastor, la iglesia tiene muchas promesas. Y las promesas de la iglesia son sobre nosotros. Aleluya. Me dio alegría ver que me escribiera eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo entiendo que la bendición y la promesa que viene sobre la iglesia viene también sobre mí, viene primero sobre mí como familia, sobre mí como persona que integro la iglesia, porque la iglesia crece cuando nosotros crecemos, la iglesia prospera cuando nosotros somos fieles y el Señor nos prospera, la iglesia avanza cuando nosotros avanzamos, la iglesia somos todos, la iglesia somos nosotros, el pueblo que la integra. La iglesia no son cuatro paredes, la iglesia es el pueblo, la iglesia es usted que me está viendo, la iglesia es su familia que está reunida, la iglesia es esa persona que está en el trabajo, en la casa, en la sala, en un hospital, quizá en una clínica, viendo este mensaje. Ahí está la iglesia. Usted y yo somos la iglesia, y la iglesia no se va a detener, la iglesia no para. Y usted debe saber que toda promesa que tiene esta casa es promesa que está sobre usted, es promesa que viene sobre su vida. Si alguien, un mensajero de Dios, ha dicho que esta casa será prosperada, es porque usted será prosperado, es porque usted será prosperada, porque su casa será prosperada, porque primero Dios bendecirá su casa para luego, a través de su bendición, poder ver manifiesta la gloria y la bendición de esta casa. Usted y yo somos el canal para que esas promesas sean una realidad. Usted y yo somos el canal que dará testimonio afuera de lo que Dios hace adentro de la iglesia. Somos el mensaje vivo de Cristo fuera de la iglesia.
Aleluya. Las tinieblas van a mover ejércitos. A Balaam le colocaron una casa llena de riquezas, oro, plata. Lo que Balaam pidiera estaba dispuesto para él. Pero sabe, Balaam sabiamente dijo: no diré nada, no moveré un dedo, no daré un paso afuera de la voluntad de Dios. De mi boca no saldrá ninguna palabra que Dios no me mande a decir. Aleluya. Si tú tienes una promesa, si esta casa tiene una promesa, ten cuidado de lo que estás hablando. Ten cuidado de lo que estás diciendo. Podremos estar viviendo un tiempo circunstancial, crítico, difícil, pero tu circunstancia no define tu promesa. Tu circunstancia no define tu futuro. Tu circunstancia, tu temporalidad no define lo que viene hacia adelante. Porque lo que está por delante, Dios lo definió hace mucho tiempo. Y esa promesa que hace tiempo vino sobre ti, sobre mí, seguirá vigente hoy y seguirá vigente mañana, hasta que nuestros ojos puedan verla hecha una realidad. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay personas que piensan que pueden mover la mano del Señor. Hay personas que quizá se les olvida que cuando Dios promete, Dios sabrá el tiempo, el lugar, la forma como hará que esa promesa se cumpla. Algún día el Señor habló con Abraham después de haberle dado tantas promesas, después de haberle dicho: mira, Abraham, si alguien puede contar la arena del mar, contará tu descendencia. Si alguien puede contar lo que es la arena puesta en el mar, sabrá cuántas personas serán tu descendencia. Como la arena del mar, incontable será tu descendencia. Le prometió que lo enriquecería. Le prometió que le daría descendencia. Le prometió que le haría feliz a través de su retoño llamado Isaac. Gloria al Señor. Pero sabe, a veces las promesas tienen letra menuda. A veces las promesas tienen una letra pequeña que usted y yo no leemos. Y algún día el Señor, hablando con Abraham, libro de Génesis, capítulo 13, capítulo 15, perdón, libro de Génesis 15, 13, le dice, hablando, teniendo una charla, el Señor y Abraham dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Por Dios, ¿cómo recibiremos nosotros la noticia cuando dice: mira, tus nietos, tus bisnietos y los que vengan de ahí para allá van a ser esclavos 400 años? ¡Wow! Porque a veces solamente escuchamos lo crítico. A veces solo escuchamos la parte negativa. Cuando hay un diagnóstico médico, solo pensamos lo peor. Cuando la situación empieza quizás a estrecharse, ya estamos pensando en qué vender. Vendemos la ropa, vendemos los zapatos, ¿qué vendemos? Al perro. ¡Ay, Dios mío! Porque tendemos a ser exagerados. Nos desesperamos con una facilidad. Voy a hablar más adelante de eso. Pero quizá a veces no leemos que las promesas, aunque tengan oposición, aunque las promesas tengan temporadas difíciles, siguen siendo promesas y seguirán siendo realidad en la vida del que decide creerlas. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. La segunda parte de la promesa, la segunda parte del propósito, la segunda temporada sería más grande que la primera. La segunda temporada traería no solamente riquezas. La segunda temporada de Israel, después de 400 años de esclavos, después de ver la gloria del Señor, no solamente traería libertad, también traería una tierra propia, una tierra prometida, una provisión diferente, una provisión a otro nivel.
la siguiente parte, la siguiente etapa de la promesa que el Señor traería después de Abraham sobre el pueblo de Israel. Traería cosas más grandes, traería cosas más explícitas, traería cosas más poderosas, traería bendición que fluiría leche y miel, dice la palabra. Pero sabe, a veces somos nosotros mismos los que nos encargamos de estorbar el propósito. Somos nosotros mismos los que nos encargamos de dañar, de retrasar el tiempo de la promesa. Alguna vez Esteban, hablando con el concilio, dirigiéndose al sumo sacerdote cuando lo estaban juzgando por estar hablando de Jesús, y Esteban hablando de lo que él había vivido, de lo que él había visto, dice, y le dijo Dios así. Esteban haciendo su narrativa, Hechos capítulo 7 verso 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Aleluya. Esteban estuvo hablando, recordándole al concilio, recordándole la promesa, que la palabra que el Señor había dicho a Abraham. Y en el verso 17 de ese mismo capítulo 7, en el mismo relato de Esteban, dice la palabra: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, en medio del cautiverio, en medio de la esclavitud, en medio de la incertidumbre, en medio de la servidumbre. ¿Sabe? El pueblo de Israel creció, se hizo fuerte, se hizo poderoso, se hizo grande, más grande que el pueblo que lo estaba oprimiendo. ¿Sabe una cosa? Quizá hoy vivamos un tiempo difícil, complejo, economía en crisis, las familias quizá en tiempos difíciles, pero ¿sabe algo? Aún en medio de la crisis, la promesa está más viva, más vigente que nunca. Y quiero decirte de parte de Dios que aún en tiempo de crisis, tu promesa hará que te sigas ensanchando. Aleluya. Seguirás creciendo. Mientras otros pasan necesidad, Dios seguirá trayendo cuervos para ti. Mientras los que no creen, mientras los que se burlaban, mientras los que se reían, quizá pasan el momento más crítico y más difícil. Quiero decirte algo: Dios sigue glorificándose sobre ti y sobre tu casa. Aleluya. Toda promesa siempre tendrá opositores. Toda promesa siempre tendrá momentos difíciles. Había una promesa de libertad sobre el pueblo de Israel en tiempo de Isaías, en tiempo de Jeremías, pero luego vino la cautividad durante 70 años, ¿verdad? 70 años de cautividad. Y por eso cuando usted y yo empezamos a leer el libro de Isaías, a partir del capítulo 40, empezamos a ver las promesas para el final de ese exilio, las promesas para el final de esa cautividad, lo que Dios empezó a prometer y cómo Dios empezó a traer esa palabra que había prometido, y a recordarles al pueblo que a pesar de su desobediencia, a pesar de su necedad, las promesas seguían vigentes para ellos. Aleluya. Toda promesa tiene momentos de incredulidad. Toda promesa va a tener momentos en los cuales usted y yo vamos a decir: ¿qué promesa? ¿Cuál promesa? ¿De cuál promesa? ¿De cuál palabra? ¿De qué quiere que quiere que crea? Mire lo que estoy viendo, no veo nada, no siento nada, las cosas no fluyen. Y sabe, llega el momento en que la incredulidad con su aguijón, pim, 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 pim. Pero finalmente tenemos que entender que nuestra humanidad hace que perdamos la fe en la palabra que Dios habló. Ahí es donde tenemos que estar atentos, vigentes, entendiendo cuáles son, qué requiere una promesa. ¿Qué requiere una promesa? Vamos a hablar de eso. Una promesa primero requiere fe. Fe. ¿Qué es fe? La convicción de lo que se espera. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso es una promesa. Una promesa requiere que usted y yo sepamos que no la vemos,
pero vendrá. Si no confiáramos en la promesa que Dios nos hizo como iglesia, mire lo que le voy a decir, es profético lo que le voy a decir. El Señor nos hizo una promesa como iglesia, ¿verdad? Nos hizo una promesa y nos dijo que Dios usaría instrumentos para que nosotros pudiésemos poseer una tierra prometida, una tierra propia. Aleluya. Para esa tierra propia necesitamos primero tener nuestra fe conectada al cielo. No se puede desconectar en ningún momento. Usted se puede imaginar lo que sería hoy la iglesia si tuviéramos nuestra fe desconectada del cielo. Estaríamos en crisis, estaríamos todos llorando, estaríamos tristes, estaríamos diciendo: ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora para dónde nos vamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Va a ser difícil. Llorando, críticos. Pero ¿sabe una cosa? Recuerdo que también el Señor habló a esta casa diciendo que el Señor estaba preparando el corazón de los que serían columnas de esta iglesia para poder sostener no solamente el crecimiento, sino también el ensanchamiento. Y creo que eso es lo que Dios ha estado haciendo todo este tiempo. Cuando yo escucho personas que dicen: pastor, me costó empezar aprender a diezmar, me costó empezar a creer en las promesas, me costó empezar a ser fiel, pero hoy soy fiel, ya aprendí, ya sé cómo se hace y ya sé el poder que tiene. Me doy cuenta que esa promesa, que esa palabra que salió de la boca de Dios, donde dijo que movería personas, que prepararía el corazón de muchos, donde dijo que el Señor permitiría que personas específicas colocaran su mirada sobre esta casa y fueran instrumentos para que creciéramos, para que nos ensancháramos. Y no solamente hablaba de los de dentro de la casa, también estaba hablando de los de fuera de la casa. Hoy me doy cuenta que esas promesas siguen vigentes, porque están vigentes sobre la iglesia y están vigentes sobre usted. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita prosperar su pueblo para prosperar su casa. Dios necesita ensanchar su pueblo para ensanchar su casa. Dios necesita ver familias transformadas, ver familias restauradas para poder tener una iglesia restaurada, una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia que se ensanche. Porque lo que salga de tu boca será para que otros crean. Lo que salga de tu boca será para que otros vengan a la casa a decir: yo quiero un poquito de lo que él o ella tienen. Una promesa es y será siempre palabra dada por Dios como estandarte, palabra dada por Dios como derrotero. El derrotero es lo que yo tengo como guía. El derrotero, esa promesa es mi brújula. Esa promesa es la que me va guiando hacia donde Dios me quiere llevar. Esa promesa es la que dirige mis pasos. Esa promesa es la que me sostiene en medio de la creciente. Cuando veo que el agua me va ahogando, digo: Señor, reclamo tu promesa, reclamo esa palabra. Señor, hoy te recuerdo que tú algún día me prometiste, Señor. Y esa promesa hará que tu mano siga conectada, que tu mano siga agarrada a las manos de Dios. Aleluya. Una promesa es un estandarte en medio del desierto. Una promesa es un estandarte, es un derrotero en medio de las más profundas crisis que puedas tener. Una promesa siempre será lo que nos mantenga vivos en medio del caos y en medio de la desesperanza. Una promesa es lo que hoy nos tiene en pie. Una promesa es lo que hoy nos permite seguir creyendo que Sembrando Vida es un propósito divino. Una promesa es lo que hoy nos permite seguir creyendo que Sembrando Vida tiene propósito. Una promesa es lo que hoy nos mantiene en pie, siguiendo adelante, creyendo que Dios lo que prometió un día lo hará. Que Dios dijo que esta iglesia, esta casa sería grande, sería ensanchada, sería prosperada, sería multiplicada. Que un día no cabrá
abríamos. Antes de la pandemia había personas hasta en el vidrio, habían personas en la escalera, y vino una pandemia para hacernos creer que todo se acabó. Pero vive Jehová, en cuya presencia estoy, que esa promesa hoy está más vigente y más viva que nunca. Aleluya. Sí, Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Una promesa requiere fe. Una promesa requiere fe. Hebreos 10:23, lo leo rápido. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que ha hecho. Aleluya. Una promesa requiere paciencia. Aleluya. Una promesa requiere paciencia. Requiere esperar, requiere pasar los altos, los bajos, requiere pasar el medio, requiere volver a subir y quizá volver a bajar. Una promesa requiere que tú y yo ejerzamos ese fruto llamado paciencia. Aleluya. Ese fruto, ese requisito, una promesa requiere paciencia. ¿Cuánto tiempo esperó el pueblo de Israel para ver la promesa del Señor hecha realidad? 400 años. 400. Y usted y yo, que tenemos promesas hace 3 o 4 o 5 o 6 años, ya nos vencimos. Ya no hacemos nada, ya todo pasó. Ya es que el Señor un día me dijo: ay, yo creo que el Señor ya se olvidó de mí. Ay, yo creo que le voy a demostrar que no. Ya le voy a demostrar que no. El Señor no se ha olvidado de usted. Su promesa sigue en pie, su promesa sigue vigente, su promesa sigue estando firme, su promesa sigue siendo lo que Dios habló el día que esa palabra salió de la boca de Dios. Sigue tan vigente como ese día. Una promesa requiere firmeza. Una promesa requiere firmeza. ¿Sabe por qué firmeza? No firmeza para creer, porque si Dios te dice hoy que te va a prosperar, dígame quién no cree. Hoy las iglesias viven llenas de gente firmes. Firmes porque les hablan lo que quieren oír. Por eso están firmes. Pero cuando no, cuando la situación apremia, cuando la crisis viene, cuando todo empieza a ponerse oscuro, cuando viene una pandemia y nos quiere derrumbar los sueños, necesitamos estar firmes. Necesitamos ponernos los pantalones en el puesto. Necesitamos, dice David a Salomón: quiero que te ciñas como varón, quiero que te ciñas como hombre, quiero que te pares en la brecha, quiero que no dejes de creer, quiero que sigas pensando que lo que te prometí hoy está más vigente que nunca. La promesa requiere firmeza. Una promesa de una vida eterna requiere que usted y yo estemos más firmes que nunca. Una promesa de una vida eterna requiere que usted y yo estemos parados en la brecha, parados en lo que el Señor un día nos prometió, que el que confesare con su boca que Jesucristo se levantó de los muertos será salvo. Para eso necesitamos estar firmes, ahí parados en la brecha. Que nos quieren tumbar, que viene el viento, que viene el agua, que vienen los profetas de maldición, que vienen los enviados, los mensajeros del infierno. Que venga el que quiera, pero en mi promesa permanezco firme. Aleluya. Pero ¿sabe que las promesas no solamente tienen requisitos? Las promesas tienen enemigos. Y quizá tendrán muchos enemigos las promesas, pero yo le quiero hablar de uno solamente. Y creo que el principal enemigo que tiene toda promesa se llama la impaciencia. La impaciencia es el principal enemigo de toda promesa.
La impaciencia es lo que nos hace tomar decisiones equivocadas, ir a lugares equivocados, hablar, relacionarnos con personas equivocadas. La impaciencia hace que la promesa aparentemente se diluya, que la promesa quizás se retrase, que la promesa quizá nosotros mismos nos encarguemos de extraviarla, de confundirla. Pero ¿sabe una cosa? Fiel es Dios, fiel es Dios, que no dejará que su palabra caiga en tierra hasta que haya hecho aquello para lo cual fue enviada. Y si de la boca de Dios salió una promesa para usted, y si de la boca de Dios salió una promesa para su familia, y si de la boca de Dios salió una promesa para esta iglesia, recíbala, reclámela, proclámela en el nombre de Jesús y dele vigencia hoy más que nunca. Si hay una promesa sobre sus hijos, reclámela. Si el Señor dice que sus hijos son de altar, reclame esa promesa y no permita que sea Satanás el que tome autoridad de sus hijos. Si el Señor dijo que sus hijos serían ministros, hombres de altar, mujeres de altar, hoy nos paramos en la brecha y reclamamos esa promesa y le decimos al infierno que sobre nuestros hijos no tiene potestad. Aleluya. Quiero mostrarles circunstancias. Las crisis, míreme, la impaciencia hace que nos sintamos frustrados. Mire la cadena. La impaciencia trae frustración. Y la frustración hace que nos sintamos decepcionados. ¿Sabe? Cuando nos decepcionamos, empezamos nosotros a divagar en la palabra. ¿Podemos pasar a esta cámara, porfa, a la mitad? Cuando nos decepcionamos, nos sentimos divagando. Cuando nos decepcionamos, nos sentimos perdidos. Y empezamos a divagar pensando: ¿qué tan grave es la crisis que estoy pasando? ¿Qué tan grave es el momento que estoy pasando? ¿Qué tan difícil es el momento que estamos viviendo? ¿Sabe? Y se nos olvida, ¿sabe una cosa? Que la mayoría de los desiertos que vivimos son estados temporales, que las crisis son pasajeras, pero la impaciencia en medio de esa circunstancia hace que tomemos decisiones equivocadas. ¿Sabe? La impaciencia nos hace ver momentos circunstanciales como si fueran momentos definitivos. Y eso fue lo que hizo que se equivocara el pueblo de Israel. Ellos tenían una promesa y el Señor había prometido que los iba a sacar con riqueza y que les haría ir a poseer la tierra que tiene leche y miel, una tierra que el Señor había preparado para ellos. Pero su impaciencia les hizo tomar decisiones equivocadas, tomar las actitudes equivocadas, adorar de la manera equivocada y relacionarse con las personas equivocadas. Eso causó la impaciencia. Pero quiero darle ejemplos de lo que la impaciencia hace sobre las promesas. Escúchenme muy bien esto. Por impacientes perdimos el Edén. Por impacientes. El Señor había dicho: de ese fruto no coma. Y comió. ¿Qué perdimos? El Edén. Perdimos la bendición de estar dentro del Edén. Aleluya. Verso 23 del capítulo 3 de Génesis: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Primero lo pone en el Edén Adán, y después, a causa de su impaciencia y su desobediencia, ya lo saca. Lo sacó del Edén. Ojo, no le quitó la promesa. Aleluya. Eso es un rema. Lo sacó del espacio que tenía provisto para su bendición, del espacio que tenía provisto para su promesa, pero no le anuló su promesa. Por impaciente, Saúl tomó el lugar del sacerdote y perdió un reinado que iba a ser eterno sobre Israel.
el que estaba destinado para ser rey eterno sobre Israel, como lo fue David, era primero Saúl. La promesa era para Saúl. Pero Saúl, a diferencia quizá de Adán, Saúl sí perdió su promesa. Saúl perdió su propósito. Saúl perdió su momento. Saúl perdió su tiempo. Saúl perdió la oportunidad grande y gloriosa que el Señor le había entregado como rey. Por impaciente, por querer hacer las cosas a su acomodo, por querer irse por el camino rápido, por no querer hacer las cosas en derecho. ¿Cómo nos gustan las cosas fáciles? ¿Cómo nos gustan las cosas rápidas? ¿Cómo nos gusta vivir en desorden? ¿Cómo nos gusta, verdad, vivir así rapidito, sin mayores compromisos, sin mayores cosas? ¿Sabe? Dios es Dios de orden. Es Dios de orden. Y Saúl quiso pasarse por encima del orden. Y Saúl, siendo rey, quiso también tomar el oficio del sacerdote. Qué gran error. Qué gran error, porque en su tiempo el rey no podía ejercer la función sacerdotal. Habían personas designadas para ello. Y la palabra dice por allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, cuando Saúl fue ungido, que Samuel le entregó clara la instrucción, ¿sabe? Y Samuel le dijo a Saúl, verso 8 del capítulo 10 de primera de Samuel: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, diga conmigo, espera. Espera, dígalo usted allá en su casa, espera. Momentico, todo en el tiempo del Señor. Espera. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. 3 cosas de ese versículo. Primero, le pidió paciencia. Dijo, un momentico, espéreme. Segundo, está demostrado que Saúl no sabía lo que Samuel iba a hacer. Él desconocía el propósito, desconocía la forma. Por eso Samuel le dice, espera que yo te enseñe lo que has de hacer. Y la tercera enseñanza de ese versículo, rápida, es que había algo que Dios no había mandado hacer a Saúl, y Saúl resultó haciéndolo de manera impaciente y desobediente, porque la impaciencia son hermanas con la desobediencia. Una persona impaciente generalmente es una persona desobediente. Aleluya. Y cuando Saúl no quiso esperar, ya 7 días. Ay, es que ya pasaron 7 días. Ya son 7 días. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora para dónde cojo? Y Samuel no llega. ¿Sabe? Saúl dijo, reunió al pueblo, reunió al ejército y dijo, tráigame en el holocausto porque lo vamos a ofrecer. Y ofreció el holocausto. Santo Jesucristo. ¿Sabe? Cuando Saúl ofreció el holocausto, apareció Samuel. Verso 8, capítulo 13, si lo podemos colocar, Wilson, por favor. Capítulo 13, primera Samuel, verso 8. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Está, perfecto, dice ahí, mire lo que dice la palabra. Y él esperó, hablando de Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Sabe? Dato curioso, no sabemos cuánto tiempo pasó entre los 7 días y la llegada de Samuel. Seguramente pasaron horas. Seguramente pasó un día más. No sé cuánto tiempo. Pero lo cierto es que Samuel llegó. Porque cuando Dios habla, Dios cumple lo que habla. Aleluya. Dice la palabra. Y cuando él, verso 10, y cuando él acabó, escúcheme, creo que fueron unas horas. Acabamos de encontrar la respuesta. Pasaron quizá unos momentos.
quizá minutos, quizá un par de horas, no sé. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Miemas. Me dije: ahora descenderán los filisteos y contra mí en Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Sabe que la impaciencia trae otro gran error? Y es que nos lleva a suponer. Qué gran error. Yo me imaginé, es que yo creí, es que yo pensé, es que yo creo, es que yo supuse. Alguna vez un jefe me dijo: yo no le pago para que suponga. Jefe, es que yo supongo. No, yo no le pago para que suponga. Me quedó claro. Y hoy lo entiendo con el Señor. Señor, es que yo me imagino. No se imagine lo que no es, hermano. Si yo prometí, yo cumplo. Espere, no sea impaciente. Aleluya. Pero me gusta lo que dice el verso 13. Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Tremenda frase. Cuando esas personas vienen y dicen: pastor, es que pastor, Dios mío, locamente hiciste. ¿Qué te pasó? ¿En qué estabas pensando, por Dios? ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no buscaste ayuda? ¿Por qué tomaste decisiones sin la dirección de Dios? Si la promesa está viva y vigente, ¿por qué tenemos que desesperarnos, ser desobedientes, andar suponiendo y andar tomando decisiones de la manera equivocada, de la forma equivocada, en el lugar equivocado y con las personas equivocadas? Locamente has hecho, dijo Samuel. Locamente hiciste, muchacho. No guardaste el mandamiento que Dios te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aleluya. Wow, qué profundo es esto. Una decisión sencilla, una decisión de minutos, le quitó a Saúl su trono eterno. Lo que hoy hablamos de David era para Saúl, pero la promesa en Saúl se perdió porque no supo discernir el momento y actuó con desesperación. Por impacientes, escuche, por impacientes, quienes entraron en el desierto nunca más volvieron a salir. Por impacientes. Porque si había gente impaciente, eran los que habían salido de Egipto. Porque mire, y la impaciencia, ojo con esto, la impaciencia de los que salieron de Egipto iba ligada a la ingratitud. O sea que la impaciencia no solamente va ligada a la desobediencia, la impaciencia no solamente va ligada a la adivinación, porque yo supongo, espíritu de adivinación, sino que también va ligada a la impaciencia, a la ingratitud y al desagradecimiento. Porque para impacientes y desagradecidos los que salieron de Egipto. Números 14:26, muchachos, rápido porfa, se nos vino el tiempo encima, me quedan unos minutos. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, Moisés, diles al pueblo, Aarón: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros.
En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. La impaciencia hizo que los que entraron en el desierto nunca más salieran de él. La impaciencia hizo. La impaciencia logra que nosotros retrasemos la promesa o en ocasiones perdamos la promesa. Saúl perdió la promesa, y a quienes Dios había prometido que serían ricos y que tendrían una tierra que fluía leche y miel, también perdieron su promesa por la impaciencia. Termino diciéndole esto: por impaciente, escúcheme esto, me gustó. Por impaciente, Orfa perdió la bendición de caminar al lado de Ruth. Por eso en la Biblia hay un libro llamado Ruth y no Orfa. Por eso la que disfrutó a vos fue Ruth, no Orfa. Por impaciente, porque no supo esperar, porque se creyó sabio en su propia opinión, diciendo: yo mejor me devuelvo, esto es un peladero. Y eso me hace acordar de muchos, hablando de peladero, ¿verdad, mi amor? Muchos que algún día antes de llegar a la iglesia, cuando vinieron a la iglesia, eran: y en este peladero, y en este hueco, y en este barrio tan feo. Pero quizá los que menospreciaron la bendición hoy andan como errantes, sin fruto, sin pastoreo, sin cobertura. Pero quienes supieron discernir que este lugar no es el barrio, no es el peladero, no es el hueco, es el lugar, es la tierra donde Dios te sembró, es el lugar donde Dios te va a prosperar, es el lugar donde Dios te hará grande, es el lugar donde Dios te da paternidad, te da cobertura, te da bendición, te da ensanchamiento y te da una promesa en la cual hoy dice: esa promesa sigue vigente para el que decidió un día quedarse y creer en ella. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Muchos se fueron como Orfa, muchos decidieron volver atrás como Orfa, pero muchos decidieron como Ruth permanecer. Los que permanecen saben que hay una promesa sobre ellos. Miren lo que dice la palabra. Ruth 1:14. Ruth 1:14. Y ellas, hablando de Orfa y Ruth, alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra y se fue. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Qué fue lo que dijo Ruth? De tu lado no me muevo. Ruth supo entender que había una promesa sobre una familia, que había una gratitud con una mujer, que había proveído un vientre para traer a su amado. Y sabe, de la misma familia de Ruth provino la bendición, de la misma familia de Noemí, perdón, provino la bendición para Ruth, que fue vos. De esa misma linaje, de esa misma población, de esa misma familia, provino la promesa para Ruth, llamada vos. ¿Sabe? Las promesas en Dios son en el sí y son en el amén. Y cuando Dios decide hablar, la palabra que
quiero repetirle, y es la palabra que hoy más tengo en mi corazón. Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. ¿Sabe? Muchos se han levantado a decir, no hay bendición. Muchos se han levantado a decir, esta crisis nos va a matar. Muchos se han levantado a decir, es que si no es ahí, ¿dónde? ¿Sabe? Si Dios ya decidió bendecir esta casa, su vida, nuestra vida, lo que Dios habló, Dios ha decidido bendecir y nadie va a poder revertir esa promesa. En el nombre de Cristo Jesús, lo creo, lo confieso y lo declaro sobre mí y sobre usted. Amén, aleluya. Póngase en pie. Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gloria eterna, papá, a tu nombre, Señor. Yo te pido, Rey del cielo, que esta palabra traspase fronteras, Señor. Que esta palabra, Señor, haga, Padre celestial, que tu pueblo, Señor, entienda que hay una promesa sobre nosotros como casa, sobre nosotros como iglesia, Señor. Que esa promesa hoy más que nunca está vigente. Que esa promesa hoy más que nunca sigue en pie. Que esa promesa hoy más que nunca, Señor, Padre, es palabra tuya, palabra que salió, Señor, de tus labios, palabra que vino de tu boca, Señor, Padre, y palabra que no volverá a ti vacía hasta que haya logrado el propósito, hasta que haya hecho, Señor, en la tierra, en nosotros, en la iglesia, en sus hogares, Padre, aquello para lo cual le enviaste, Señor, para restaurar, para bendecir, para ensanchar, para crecer y para lograr, Señor amado, lo que quizá el enemigo nos ha querido hacer ver esquivo, Señor. Pero hoy creemos, hoy confiamos, Señor, que cada hogar que está escuchando, Señor, esta palabra, que cada hogar que está creyendo lo que hoy se habla desde este púlpito, Señor, que cada hogar que hoy cree, Señor, que hay una promesa, que hay una bendición, Señor, Padre, muéstrales, déjales ver la realidad tuya, déjales ver lo que viene, Señor, déjales ver lo que tú estás preparando, déjales ver, Señor, lo que tienes, Señor, para cada uno, Padre. Sé que vienen tiempos gloriosos, sé que vienen tiempos de ensanchamiento, sé que vienen tiempos de gloria, sé que vienen tiempos de poder, tiempos, Señor, en los cuales tu casa verá tu gloria, tu casa verá tu grandeza y tu casa, Señor, verá lo grande, Señor, lo poderoso que será, Señor, el tiempo que viene. Estoy haciendo cosas nuevas, ya las estoy haciendo. ¿No las ves? Esa fue tu promesa para nosotros este año. Y sí que la hemos visto. Sí que hemos visto cosas nuevas, cosas gloriosas, Señor. Cosas quizá difíciles, complejas de vivir. Pero seguimos, Señor, navegando en la barca que se llama tu promesa, Señor. Y de esa barca no nos vamos a bajar. Bendigo los hogares que escuchan esta palabra hoy. Bendigo sus matrimonios, bendigo su descendencia, bendigo su hogar, bendigo la provisión de su casa, Señor. Y confieso y creo que la promesa de hacer familia, Señor, de tener corazones, Padre, que sostengan esta obra, está sobre cada una de las personas, Señor, que está conectada a esa transmisión, Señor, sobre cada una de las personas, Señor, que profesan decir, sembrando vida es mi casa, Señor. Sobre ellos está la promesa, sobre ellos está la bendición, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.